Cuando el Señor permite y ayuda que la nación de Israel salga de Egipto, ¿no? Y desde el momento en que el Señor Dios Todopoderoso se propone tener un pueblo, ¿no? Escoger un pueblo, además de eso, pero además del tema de la escogencia del pueblo, también viene con el propósito de la aceptación del mismo pueblo, ¿no? O sea, si hay alguien que nos habla acerca de la decencia, de la caballerosidad, de la pulcritud de todas las cosas, es el Señor mismo, ¿no? El Señor no va a obligar a nadie a que venga a Él. Su deseo es que todas las personas y todos a quienes se les comparte y que toda la humanidad venga a Él, ¿no? Pero, como dice la palabra del Señor, dice, a los suyos vino, ¿no? Pero estos no lo quisieron recibir. Entonces, pues obviamente que el Dios Todopoderoso no va a llevar a nadie a rejo, digamos, a lo así de esa manera, de una manera agresiva y violenta, para que crea en Él y forme parte de ese pueblo santo que el Señor ha determinado desde el principio. Por eso es que el Señor cada vez que nos dice, venid a mí, o sea, vengan ustedes, ¿no? Aquí estoy yo, vengan ustedes. Ustedes están cansados, ustedes están agobiados, están trabajados, vengan a mí que yo os haré descansar. Y algo que es muy importante saber es ya lo que hemos aprendido y lo que venimos recordando hace ya unos días y hace ya un muy buen tiempo. Yo creo que alrededor de más de 7 años, ¿cierto, Rocío? Y Alicita, es que el término descansar en las Sagradas Escrituras implica cesar, o sea, hacer una cesación total de actividades. Y esa cesación total de actividades en la lengua vernácula, en la lengua primigenia en la cual fueron escritas las Sagradas Escrituras, que es el hebreo, el término es Shabbat, ¿no? Y Shabbat quiere decir cesación, descansar, digamos, parar, dejar en alto, hacer un alto en el camino. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar las Sagradas Escrituras desde el principio, por eso les comentaba que este pasaje implica el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde el inicio de las proclamaciones de las palabras del Señor. Ustedes saben que reiteradamente les he preguntado y es una, digamos, costumbre que tengo de preguntarle a las personas si se saben los mandamientos, ¿no? Entonces, pues obviamente los mandamientos están registrados en las Sagradas Escrituras. En Éxodo capítulo 20, ¿no? Están registrados, eso ya lo hemos estudiado varias veces con este grupo. Y también están los mandamientos escritos en Deuteronomio capítulo 5, verso del 1 al 21. Los mandamientos normalmente son los que nosotros conocemos y se nos ha sido dados, que nos han enseñado en todo aspecto, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, hay un mandamiento particular que es precisamente acuérdate del Shabbat, ¿no? El Shabbat es acuérdate de descansar, acuérdate del descanso. Para santificarlo, ese tema, el aspecto de santificar algo es separar, guardar, tener en cuenta, ¿sí? Eso es lo que significa ese término santificar. De ahí podemos tomar el término santo también, que en hebreo el término es kadosh, ¿no? Entonces ese término kadosh, que es santo, que aplica muchos aspectos, no solamente para separar, ¿no? Sino también para proponerse hacer una acción que tiene que ver con guardar toda la obra honorable y honesta delante del Señor, ¿no? Eso es lo que tiene que ver pues también con todo el aspecto de
de la santidad, de la separación, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con separación, ¿no? Dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, porque 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es de reposo. Entonces este término que aparece aquí también en las Sagradas Escrituras vuelve a aparecer como Shabbat, ¿no? En la lengua vernácula, en la lengua original. Y dice, para que Yahvé dice de reposo, para Yahvé tu Elohim, Elohim es Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Ese término también, reposó, también tiene que ver con ese Shabbat. Por tanto, Yahvé bendijo el sábado, bueno, aquí dice el sábado, realmente el término es el Shabbat, y lo santificó. O sea, separó el día de descanso y lo dio a los hombres tal cual como Él lo hizo cuando hizo los cielos y la tierra. Entonces aquí hay algo importante que implica que el Dios Todopoderoso, cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando el Eterno hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? El hombre fue hecho en el 6º día, además de eso. Cuando hace al hombre a su imagen y semejanza, el Dios Todopoderoso no le obliga al hombre a hacer algo que él no haya hecho, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual el Señor se hace hombre, ¿no? El Dios Todopoderoso se hace hombre, precisamente para traer, digamos, la gloria de Dios hacia los hombres. Eso es algo pues que vamos a tener que verlo respecto de la economía del Todopoderoso. Entonces, amados, pues obviamente cuando nosotros comenzamos en un día, cuando comienza el séptimo día, porque el séptimo día es el Shabbat, o sea, los días en el hebreo, los días en la lengua vernácula no tienen nombres. O sea, los días realmente en las Sagradas Escrituras es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, y el único día que tiene nombre es el Shabbat, que es el séptimo día. El séptimo día es Shabbat. Ese es el día que las Sagradas Escrituras en los mandamientos nos mandan guardar. ¿Y por qué razón nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como los que somos obedientes, debemos guardar esto y ponerlo en práctica? Porque es sencilla la razón, y es porque el Dios Todopoderoso lo mandó, y eso es un mandamiento. Al igual que el mandamiento de no robar, al igual que el mandamiento de no matar, al igual que el mandamiento de no cometer adulterio, al mandamiento de honrar a padre y madre, todos son mandamientos, y esos son los mandamientos fundamentales en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese mandamiento es el que es la matriz para otra serie de mandamientos que también son otro tipo de descansos o de Shabbat, que son las santas convocaciones que nosotros ya hemos venido estudiando a través del tiempo. Entonces, amados, pues obviamente cuando llega el séptimo día, acordémonos, y nosotros tenemos que saber también que en las Sagradas Escrituras el calendario vigente, el calendario por el cual nosotros nos regimos civilmente, o sea, el calendario con que estamos en el año 2016 y demás, no se corresponde con el calendario escritural. Hay un calendario escritural que está registrado y se puede tomar y se puede registrar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, como esto es lo que a nosotros nos han enseñado de forma cultural, ¿sí? Que el día se llama lunes, martes, miércoles, que el día comienza después de las 12 de la noche, llega a las 12 de la noche, en la mitad de la noche, entonces ahí comienza el día. No, en las Sagradas Escrituras es diferente. Las Sagradas Escrituras, el día comienza en el ocaso del sol, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo, porque por esa razón es que
el Señor cuando es crucificado, la palabra del Señor lo dice claramente en los evangelios, que ellos no esperaron a que llegara la noche, ¿no? Porque al otro día era un Shabbat especial, un Shabbatón, que es un Shabbat especial. Entonces por eso debían bajar a las personas que hubieran fallecido, no podían dejar personas muertas, ¿no? En el madero y el demás. Entonces tenían que bajarlos y por eso el Señor es sepultado a la caída de ese día cuando el Señor fue crucificado, para que se pudiera cumplir perfectamente la profecía que está registrada en las Sagradas Escrituras, que el Señor duraría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y ahí es cuando nosotros tomamos y hacemos el análisis perfecto acerca de cuándo es realmente el día de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, si nosotros nos ajustamos a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, pues obviamente nosotros vamos a tener todo el mapeo completo para comprender cuál es la razón por la cual el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, miren cómo es de interesante y hermoso esto. En el Shabbat, en el mandamiento, dice: porque en 6 días hizo Yahvé Elohim los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Y la palabra del Señor nos enseña claramente que el Señor Yeshua Mashiach Jesucristo es el creador, ¿sí? Porque la palabra lo dice claramente, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas. Entonces el Señor es la palabra creadora. Como el Señor es la palabra creadora, el Señor mismo es Dios, es Elohim. Entonces el Señor, así como Él reposa juntamente con su Padre, o en el Padre, que es el que lo contenía en ese momento, en el Padre el Señor reposa, Él nos llama a que reposemos tal cual como Él reposó. Y esto es muy hermoso, hermanos, porque eso se corresponde precisamente con aquello que nosotros ya en los estudios de las Sagradas Escrituras lo conocemos como la economía de Dios, ¿sí? Esto es de la palabra del Señor, nos habla acerca de eso, de la economía de Dios. Eso es algo que tenemos que ver pues un poquito después ya con más profundidad. Entonces, pues obviamente esto implica que nosotros tengamos eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, cuando nosotros comenzamos a tener esas, digamos, direcciones de hacer las revisiones y hacer las coincidencias, ¿no? Y la armonización y la articulación de las Sagradas Escrituras de un pasaje con otro, entonces nosotros nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras realmente tienen un orden perfecto. Y eso es lo hermoso de las Sagradas Escrituras, amados. Por eso es que las Sagradas Escrituras nadie las puede discutir. Ha habido personas, ya ha habido muchos eruditos que han sido ateos, que han tratado de cuestionar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, haciéndose una serie de interrogantes sobre muchos aspectos que se consideran que están como fuera de lo común. Y cuando comienzan a revisar las Sagradas Escrituras, ha habido casos, y conozco de muchos casos y lo he leído con mucha atención, de casos que cuando ellos comienzan a leer las Sagradas Escrituras para cuestionarlas, resulta que no encuentran una, digamos, razón valedera firme que evidencie que las Sagradas Escrituras tienen algún tipo de, digamos, de error fundamental, ¿no? Entonces estas personas, resulta que es muy hermoso esto porque terminan convertidas, que terminan creyendo en el Señor. Hay una película muy hermosa acerca de esto, yo se las voy a recomendar, voy a buscar el título, de un profesor en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Yale, y él comienza a cuestionar de esa manera a la esposa, porque la esposa era una mujer que creía en el Señor, porque ellos tuvieron un evento así como medio trágico, y entonces él comenzó a cuestionar a la esposa y toda la cuestión, tanto así que este hombre, les cuento, el profesor viajó hasta Israel para comprobar que las Sagradas Escrituras eran reales, y él llegó finalmente y el Señor lo convenció
por medio del Espíritu, porque él comenzó a buscar, ¿no? El Señor, al que comienza a buscar, al que comienza a indagar y demás, el Señor lo recibe, el Señor lo va trabajando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero entonces, amados, aquí es donde viene el aspecto de que nosotros en un día como hoy, cuando iniciamos el Shabbat, pues venimos delante del Señor y ponemos todo en sus manos, ponemos todo en su presencia. Y esto es muy hermoso, como lo hemos hablado en muchos aspectos, y es lo siguiente, y es que todo lo que nosotros hayamos vivido durante la semana, todas las experiencias que hayamos tenido, toda oración que hayamos levantado, todo clamor que hayamos tenido, toda queja incluso que hayamos tenido, que hayamos podido venir y traerla delante del Señor, podemos venir con toda tranquilidad en Shabbat y descansar en la convicción plena de que el Señor Dios Todopoderoso nos ha escuchado. Entonces, por eso en Shabbat nosotros tenemos que estar gozosos, alegres, tenemos que estar dispuestos para el Señor, porque ese es el día del Señor. Es el día en que el Señor nos llama para que estemos precisamente en su presencia. Entonces, por esa razón es que es el día en que a esta hora recibimos el Shabbat, oramos para recibir el Shabbat. Ustedes ya saben, amados, nosotros en nuestra familia hace varios años, nosotros cuando comienza el día nos sentamos a la mesa, oramos con mi esposa y mi hijo. Cuando estaban mis hijos, nosotros orábamos juntos, partimos el pan y tomamos de la copa, haciendo memoria del Señor y trayendo todo delante del Señor y poniendo todo en las manos del Señor como debemos hacerlo. Entonces esa es la oración que debemos levantar, y entonces concédame en el amor del Señor orar en esa condición. Si alguien quiere acompañarme en la oración, también sería muy bonito. Entonces te damos gracias hoy, bendito alabado Padre, Beshem Yeshua Mashiach, en el nombre de Jesucristo. A ti, Padre eterno, que nos has llamado a tu presencia, nos has llamado para reunirnos de esta forma virtual, invocar tu santo nombre, venir a descansar delante de tu presencia. En este día hermoso que nos das, queremos traer todo delante de tu presencia, ponerlo delante de ti, Señor Todopoderoso, porque tú dijiste que viniéramos a ti, los que estamos cansados, los que estamos trabajados y los que estamos en toda condición difícil y compleja, si fuese así, y también, Señor, si no fuese así. Pero queremos venir delante de tu presencia a rogarte que nos ayudes a llevar la carga, porque todo para ti es ligero y liviano, porque tú eres nuestro pastor por excelencia, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Adonai Elohim, nuestro Dios todopoderoso y verdadero. Por eso, Señor, ponemos todo lo que hemos vivido esta semana, agradeciéndote a ti, Señor Yeshua Mashiach, a ti, Padre eterno, porque tú nos has dado esta semana provisión, nos has dado salud, has guardado nuestra entrada, nuestra salida, nos has permitido ser aconsejados por el poder del Espíritu de Santidad, nos has permitido también aconsejar en el Espíritu Santo a quien lo ha necesitado y ha recurrido a nosotros. Y nos has ayudado, Señor, también para que tengamos la provisión en nuestros hogares. Al igual que lo has hecho con nosotros, a ti, delante de tu presencia, por amor a tu santo nombre, por lo que tú eres santo, 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 rogamos que esta misericordia que has tenido con nosotros durante estos días, también la tengas con nuestros padres si están vivos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos y sobrinas. A ti los traemos delante de ti. Tú los conoces por nombre. Tú los conoces por su condición. Tú sabes quiénes son. Y nosotros, Señor, en tu nombre santo, Beshem Yeshua Mashiach, en el nombre de Jesucristo, Señor,
los ponemos delante de tu presencia, Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu Malkenu Ishkadosh Meja. En tu nombre santo lo rogamos y venimos a ti, delante de ti, a tus pies, a que tú nos enseñes. Guárdanos del mal, guárdanos de toda perversidad y de toda acechanza de las tinieblas, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Padre, Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Si se me quedó algo en el tintero, me avisan, por favor, ¿vale? Rocío, Linita, Lisita, Marlene, ¿no? Ahorita los que llegan tarde llegan a pedir cosas. Bueno, muy bien. Bueno, amados, entonces como les comentaba, la idea es que tratemos de poner un poquito esto en contexto. Entonces venimos tratando acerca del tema, veníamos haciendo una introducción acerca del tema del reino, y obviamente el tema del reino implica el reino de los cielos. Entonces por eso es que en lo que se conoce con el nombre de la oración del Padre Nuestro hay ese pasaje donde dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hola Rey, Lucecita, buenas noches, ¿cómo están? Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué más, Lucecita? ¿René ya llegó? Sí, señor. Ah, bueno, saludos, me alegra tenerlos, mijita. Dios los bendiga mucho. Espero que les haya ido bien. Bueno, muy bien. Entonces amados, el tema del reino implica que hay un rey. Y como hay un rey, hay unos súbditos. Y como hay un rey y unos súbditos, hay un reinado. Y como hay un reinado, hay un ejido, o sea, un lugar donde se establece y donde se lleva a cabo el reino. Entonces, mira qué interesante es las Sagradas Escrituras cuando el Señor llega y dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quiere esto decir, amados, que el reino tiene unas normas. Cuando nosotros hablamos de que venga a nosotros tu reino, como la oración que el Señor nos puso como modelo para orar, no que la estemos repitiendo, ¿no? Con esas repeticiones vanas que no se deben hacer. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración, pero también es una oración en sí misma, ¿no? Solo que no hay que hacerla como una repetición vana, porque usted le pregunta a alguien, bueno, dígame qué está orando o qué está orando cuando está orando con el Padre Nuestro, y entonces la persona no sabe qué está orando. Entonces ahí es cuando eso se convierte en un rezo, que eso no es correcto. El Señor dijo: no hagáis vanas repeticiones. Entonces nosotros no hacemos vanas repeticiones. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que oramos, pero no solamente conscientes de lo que oramos, sino que tenemos que tener el conocimiento sobre lo que oramos. Por eso es que la oración es específica. Las oraciones tienen que ser específicas, puntuales en muchos aspectos. Cuando nosotros levantamos una oración por alguien, levantamos una oración, digamos, por una enfermedad específica. Ustedes conocen, hermano, y saben, a veces los hermanos le dicen a uno, o a nosotros nos piden, a ustedes muchos no somos testigos que los hermanos, muchas personas dicen: ay, dígales que si oran por mi sobrino, que es que mi sobrino le pasa tal cosa. No, espere un momento, háganos el favor y nos dice cómo se llama su sobrino, qué hace su sobrino, por qué está en esa condición su sobrino, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos estar levantando un clamor delante del Señor por algo que no es correcto, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque está en contra de la voluntad del Todopoderoso. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, es que el Señor nos enseñó que nosotros debíamos estar pidiendo que el reino del Dios Todopoderoso se establezca en la tierra, aquí en la tierra, se establezca el reino. ¿Por qué razón? Porque el problema no es en los cielos, el problema es en la tierra, porque en la tierra es donde está el pecado. Y el pecado ha sido
ha entrado a la tierra por medio de la desobediencia de los hombres, o del hombre, del primer hombre, por ahí entró el pecado, y por un hombre entró el pecado, y las obras que se hacen respecto de esa situación pecaminosa es lo que nosotros llamamos pecados. Eso es lo que registra la primera carta de Juan, ¿no? Entonces, amados, entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que venga a tu reino. Y cuando el Señor dice, y hágase tu voluntad, quiere decir que ese hacer tu voluntad es poner en práctica unas obras para que ese reino se manifieste. Y ese hacer tu voluntad implica, nuevamente, me perdonan que utilice tanto este término, implica que realmente haya una constitución del reino. Al igual que en un país hay una constitución, el reino de los cielos tiene una constitución. Y esa constitución es nada más ni nada menos que los mandamientos que el Dios Todopoderoso ha dado al pueblo santo, al pueblo separado, al pueblo que es de Dios. Entonces, como estábamos viendo ahora, los mandamientos son dados al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces, por eso es que el que quiera estar en el reino del Dios Todopoderoso tiene que cumplir con unas obligaciones o con unas demandas de parte del Dios Todopoderoso, que es cumplir y guardar sus mandamientos. O sea, eso es hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, nosotros debemos saber, amados, y eso lo dice la palabra del Señor supremamente claro, que las leyes del Dios Todopoderoso, los mandamientos, estatutos, preceptos, juicios y testimonios fueron dados por el Dios Todopoderoso, pero esos preceptos en general, en general, la palabra del Señor nos enseña que esos preceptos estaban precisamente certificados desde el inicio o desde el principio de todas las cosas en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Eso lo dice claramente los Salmos, eso lo dice claramente el libro del Éxodo también. Entonces nosotros pues obviamente estamos en ese aspecto de la voluntad. Entonces, amados, aquí es donde las cosas traen su orden. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos estar en el reino del Dios Todopoderoso, si queremos entrar al reino, si queremos formar parte del reino, tenemos que ser obedientes a los preceptos del reino. Pero yo no puedo conocer los preceptos, o para mí sería muy difícil conocer los preceptos si no conozco el reino, o por lo menos las demandas del reino. Y no solamente eso, sino que yo también tengo que saber yo quién soy delante del Dios Todopoderoso. Entonces hay varias circunstancias, amados, donde yo les voy a repetir esto que ya habíamos estudiado antes, que yo sé que Lucecita y Renel y Marlene y no sé si pues Rocío ya lo habíamos visto, con Lunita, Alicia, con los otros hermanos ya lo habíamos revisado, pero les voy a hablar acerca de esto que ya habíamos revisado, y es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener varias cuestiones claras. Primero, ¿quiénes somos? ¿Sí? Después, ¿qué somos? Y esto sí que se van a acordar porque yo les hablo mucho de esto. ¿De qué posición tenemos? O sea, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y qué posición tenemos? ¿O en qué lugar nos ha puesto el Señor Dios Todopoderoso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que nosotros somos, ¿sí? Nosotros somos un pueblo. Entonces vamos a empezar al contrario, vamos a empezar por qué somos primero, porque el qué somos es una singularidad. O sea, ¿qué somos, amados? Y yo les pido el favor que siempre estén tomando noticas respecto a esto. ¿Qué somos? Es una singularidad, ¿sí? No es una pluralidad, ¿sí? ¿Qué somos? Es una singularidad. ¿Quiénes somos? Ya es la pluralidad. Entonces, si yo sé quién soy, yo sé que puedo formar parte de un grupo que somos unos quiénes, ¿sí? Entonces somos quiénes somos, ¿sí? Y entonces ya después de que yo sé qué soy, con quién estoy, quiénes somos, entonces ya después de eso yo ya puedo decir
y preguntar y cómo el Señor ha hecho y cómo el Señor me ha puesto en una posición de reino, en una posición de reino, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición. Amén. Entonces esto es muy importante, amados. Yo sé que esto ya lo habíamos visto y pues a propósito, como para entrar en este contexto del cual les estaba hablando, amados, entonces es muy importante porque esto a nosotros nos va llevando de una forma, nos va llevando de una forma temática a la comprensión del reino y del evangelio del reino, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, voy a hacer aquí un excursus muy pequeño, acuérdense de esto, amados, que varias veces hemos repetido que fundamentalmente hay dos formas de estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces hay una forma que es sistemática. Esa forma sistemática es una forma como cuando yo cojo las Sagradas Escrituras y cojo un libro en particular. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger el libro del Génesis y digo, voy a estudiar el libro de Génesis. Y comienzo a estudiar el libro del Génesis. Entonces resulta que en el libro del Génesis a mí me aparecen temas particulares. Entonces en los temas particulares, por ejemplo, a mí me puede aparecer algo como, por ejemplo, la creación. Entonces yo, ese tema de la creación, cuando yo lo estudio, cuando yo lo voy a estudiar, que es particular, se convierte en un tema particular. Entonces, ese aspecto de la creación es un aspecto temático. Entonces, cuando yo tomo y cojo el estudio de las Sagradas Escrituras y comienzo a leer en orden las Sagradas Escrituras, estoy haciendo un estudio sistemático que me puedo separar temáticamente para profundizar en aspectos. Pero si yo sigo de largo, pues sigo en ese estudio, entonces así se convierte eso en algo de pronto hasta muy ligero. Entonces, cuando entro en situaciones que son muy particulares, que me toca a mí el Espíritu Santo para que yo siga estudiando acerca de eso, indagando, investigando y demás, eso se convierte en un tema particular. El Evangelio del Reino es un aspecto temático, ojo con eso, temático, o sea, estamos en un tema particular, el cual está puesto en todas las Sagradas Escrituras. Y eso ya lo hemos visto estas dos últimas sesiones, entre los tres Shabbats anteriores, incluso ya lo hemos visto de ese aspecto de cómo en algunos aspectos de las Sagradas Escrituras está el tema del reino. Pero entonces aquí estamos entrando en esa partícula primigenia en la cual nosotros tenemos que saber qué somos, quiénes somos y cuál es nuestra posición. Obviamente, amados, aquí hemos tomado unos pasajes que no son todos en las Sagradas Escrituras. O sea, el tema está puesto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer como estudiosos de las Sagradas Escrituras es que ustedes toman nota, ustedes escriben y preguntan. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto para qué? ¿Esto entonces qué? Tengo dudas respecto de esto. A mí me parece, estuve viendo un video respecto de esto. Si el video nos sirve, lo compartimos. Si vemos que pronto es erradito, hacemos el estudio, porque no todo lo que nos llega es verdad y no todo lo que nos llega nos conviene, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, pues obviamente, hacemos esas revisiones que son escriturales y tenemos que ser escudriñadores de las Escrituras. Y amados, ustedes lo saben, a nosotros y a mí particularmente, me encanta que investiguen. Me encanta que pregunten, me encanta que cuestionen, me encanta que miren las cosas y digan, no, si usted se equivocó por esto, entonces vamos a corregir. Si usted tiene razón entonces en esto, y si toca retractarnos de algo que hayamos enseñado que no es correcto, que hayamos metido la pata, pues toca hacerlo, porque nosotros todos nos equivocamos. Yo les he dicho eso, hermanos, con mucha atención. Bueno, entonces vamos a las particularidades. Bueno, amén. Entonces, vamos a comenzar por el tema, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Entonces tenemos dos aspectos en el que somos nosotros. Entonces, para saber qué somos nosotros, nosotros tenemos que saber que tenemos una identidad particular. Y eso es lo que nosotros, amados, tenemos que tener claro en nuestra vida. Que nosotros tenemos identidad delante del Dios Todopoderoso, ¿no? Hay algo que es muy importante delante de
de la creencia muy popular, ¿cierto? De que es que todas las personas van a entrar al reino. Resulta que no. Qué triste tener que decirlo, pero resulta que la palabra del Señor no nos enseña eso. Por eso existen las parábolas del reino que están en el Evangelio de Mateo. Cuando ustedes lean el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino por excelencia. El Evangelio de Juan es el Evangelio del Rey por excelencia, del Elohim hecho hombre, del Dios hecho hombre. El Evangelio de Marcos es el del pastor, ¿sí? Entonces así cada uno de los evangelios pues obviamente tiene su identidad, ¿no? O sea, por eso existen los 4 evangelios, ¿no? No van a existir más evangelios, sino existen los 4, entonces pues cada uno va a tener su particularidad, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros pues podemos revisar muchos aspectos también de las Sagradas Escrituras, de cómo vemos la identidad. Y obviamente el Evangelio de Juan, como es el Evangelio del Dios, es el Evangelio del Hijo de Dios, ¿no? El evangelio de Marcos es el evangelio del pastor, es el del Hijo del Hombre, ¿no? El Evangelio de Mateo es el evangelio del Rey, ¿sí? Y obviamente, perdón, el evangelio de Lucas ese es que es el del Hijo del Hombre, ¿no? Y el Evangelio de Marcos es el Evangelio del siervo, es el Evangelio que se refiere poderosamente al Señor obrando como pastor. Cuando nosotros nos metemos en el estudio de las Sagradas Escrituras y comenzamos a estudiar de esta forma sistemática cada uno de los escritos, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que cada escrito tiene una identidad particular, ¿cierto? Y entonces eso también nos lleva a nosotros a identificarnos. Por ejemplo, la epístola de Santiago es una epístola que habla de la salvación del alma, hoy llamados. También, por ejemplo, el libro de los Proverbios, ayer hablaba con Marlene respecto de esto, gracias al Señor. El libro de los Proverbios nos enseña a nosotros a la construcción y a la depuración de nuestra alma. Y eso es algo que tenemos que ir viendo de a pocos. Mira, amados, la palabra del Señor es tan profunda, tan extensa, que no nos alcanzarán la vida ni muchos aspectos, aún en la resurrección, para aprenderla como el Señor Dios Todopoderoso Elohim nos la ha revelado. Pero la tenemos y tenemos que escudriñarla. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener una identidad. Y esa identidad nos las da el Señor. ¿Por qué razón? Porque hemos atendido a su llamado. Entonces, nosotros cuando nosotros queremos saber que ese aspecto de la identidad, ¿qué somos nosotros, no? Claro que el otro aspecto de quiénes somos también es un aspecto de identidad, pero un aspecto grupal. Pero el que somos es una particularidad. Amados, tengan en cuenta eso. El que somos es una particularidad. El quiénes somos es una pluralidad, ¿sí? Entonces vamos aquí ir revisando lo fundamental, como les digo. No es que tenga pues todos los escritos a que se refieren, porque serían primero muy amplios, ¿cierto? Pero sí vamos a ser muy específicos en esto. Entonces, amados, para saber qué somos nosotros, entonces nosotros tenemos que ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos allá, capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a leerlo desde el capítulo 1, verso 1, para entrar dentro del contexto. Acuérdense de esto, un texto fuera de contexto es lo que popularmente se llama un pretexto. Yo no puedo y tengo que guardar mi corazón de sacar un versículo en particular para dar una exhortación y una enseñanza si no considero el contexto. Y a veces el contexto es tan amplio que tengo que considerar muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Por eso es que la palabra en el Salmo 19 nos habla claramente que la palabra, ¿sí?, en su totalidad, ¿cierto?, es la que nos revela todo, ¿no? La palabra, nosotros no podemos sacar un pasaje de contexto para meternos en una particularidad si no es específico.
Pero aquí en este caso sí estamos hablando de temas, términos específicos. Entonces, miren, amados, como dice así. Ustedes ya lo conocen, ustedes conocen mejor que yo este pasaje. Dice así: en el principio era el verbo. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Y el verbo estaba con Dios, estaba con Elohim. Y el verbo era Elohim, era Dios. Este estaba en el principio con Dios, con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí, amados, nos está refiriendo a un alguien que es desde el principio, pero ese alguien que es desde el principio es el verbo. Entonces acostumbrémonos a estos términos. Ese término verbo en griego es logos, ¿sí? Pero en hebreo es dabar, el dabar de Elohim, la palabra de Dios. Y hay otro término también que es muy hermoso, que a mí me encanta mucho, que se llama la menra, porque eso está en otro tipo de escritos también. La menra de Elohim, la palabra de Elohim, el verbo de Elohim. Y dice, entonces aquí nos está refiriendo a un alguien. Y después va desde la generalidad hasta la particularidad. Esa es la dinámica en muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras en muchos aspectos primero nos muestran un aspecto general y de manera que va revelando, nos va llevando a la particularidad. De manera que cuando vamos de la generalidad, que es algo complejo, se va a la particularidad para mostrarnos lo sencillo. Pero eso sencillo es complejo porque viene de una generalidad. Entonces, para llegar a eso sencillo, tengo que involucrarme. O sea, y aquí, perdón, amados, discúlpenme. Y aquí tengo que ser claro y repetir muchas veces lo que tanto hemos hablado. Por ejemplo, yo no puedo ir, o sí puedo, ¿no? De hecho, lo puedo hacer. Yo puedo ir y leer el libro Apocalipsis. Pero si yo no he leído y no he estudiado las Sagradas Escrituras desde el principio, para mí comprender Apocalipsis va a ser muy difícil y comienzo a hacer elucuaciones. O sea, ¿qué es una elucuación? Una elucuación es una descripción imaginativa de algo que se me está dando de una manera metafórica. Entonces esa manera metafórica yo la interpreto de cualquier manera, pero esa forma metafórica, cuando es particular, tiene una interpretación particular. Entonces, amados, eso es lo importante por lo cual yo tengo que ser, yo tengo que conocer estos aspectos de cómo las Sagradas Escrituras tienen su interpretación particular, ¿sí? Entonces dice así, entonces aquí nos está hablando de un alguien, ¿cierto? Y entonces dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿no? Y entonces dice, ya aquí nos está mostrando que esta descripción que tiene ya la pone, la personifica. Eso es lo que nosotros llamamos en algo que se llama la antropología bíblica. Es una materia que hay que estudiar. La antropología bíblica es cuando ese algo tiene algo que se llama en ciencia un antropoformismo. O sea, que es un antropoformismo, que eso de lo que está hablando toma forma de hombre. O se le refiere como a un hombre, ¿sí? Entonces dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Entonces, amados, este pasajito aquí nada más, este pasaje en particular, es un pasaje que nos tocaría estudiar a profundidad en otra circunstancia de una manera muy particular para entender quién es esa luz y de dónde viene esa luz y por qué esa luz viene desde el principio, ¿sí? Entonces, como se trata de que hoy vamos a ver el qué somos,
Vamos a dejar ese entre comillas, este pasajito, de dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandecía en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Y vamos después a estudiar este tema en particular, este pasaje en particular, porque es muy extenso. Es muy extenso, amados, porque esto habla del Señor mismo desde el principio de la creación y también de la rebelión y toda esta cuestión del Hasatán. Bueno, entonces dice, entonces aquí sigue ese aspecto ya de otro actor independiente al que se está describiendo en un principio. Entonces dice, hubo un hombre enviado por Elohim, el cual se llamaba Juan, Yohanan. Estamos hablando de Juan el Bautista. El nombre correcto de Juan el Bautista es Yohanan ben Zakaya. Acuérdense de eso, siempre les he dicho. Yohanan, o sea, Juan ben hijo de Zacarías, Zakaya, ¿sí? Yohanan ben Zakaya, hijo de Zacarías. ¿Dónde se dice que Juan el Bautista era hijo de Zacarías? En el Evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces dice así, entonces dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz. O sea, ¿quién vino como testigo para dar testimonio de la luz? De este pasajito que dejamos ahí entre comillas para estudiarlo después. Pues Yohanan o Juan, ¿sí? Dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces, mira, amados, el deseo del corazón del Todopoderoso. Dice, a fin de que todos creyeran en él. ¿Sí? Todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Entonces, aquí se está manifestando ya el deseo de la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el deseo de la voluntad de Dios Todopoderoso? Que puso a un hombre para que este hombre fuera testigo de esa luz que viene, que es Yeshua Mashiach, que es Mashiach, ¿sí? Entonces dice, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y eso implica, el todos implica toda la humanidad, ¿cierto? Ese es el deseo del Todopoderoso, que toda la humanidad crea, ¿cierto? Ese es el deseo. Pero resulta que toda la humanidad no quiere creer. Hola Alexandra, buenas noches. Henry, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Entonces dice así, sigue diciendo así. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces aquí se retorna a la identidad antropomórfica de aquel personaje del cual está hablando en el principio. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Entonces, ¿qué está diciendo? Que este personaje, o aquel a quien le está dando identidad, aquel del cual está tomando identidad como hombre, está tomando forma de hombre, fue el que creó todas las cosas, y ese es el Señor. Amén. Ahí lo identificamos claramente. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Y entonces, ¿qué dice aquí? A lo suyo vino. A lo suyo vino. ¿A qué vino a lo suyo? A hacer una obra que le fue encargada de parte del Padre. A eso vino Yeshua Mashiach, a hacer la voluntad del Padre. Eso está claramente en los evangelios, en las sagradas escrituras. El Señor dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Nada hago por mí mismo. Lo que el Padre me da, eso es lo que yo hago. Ese es el aspecto superlativo y supremo de la obediencia. Por eso el Señor no pecó, porque hizo todo lo que el Padre le dio, y el Señor guardó todo testimonio, todo juicio, todo mandamiento, todo precepto y todo estatuto lo guardó. Si el Señor no lo hubiera guardado y no lo hubiera hecho, hubiera pecado y no hubiera sido reconocido como el Mashiach. Pero como el Señor no pecó, el Señor es supremo, el Señor es soberano y es rey, él por eso se levantó entre los muertos, fue levantado entre los muertos. Dice así, entonces dice, a lo suyo vino, y entonces dice, y aquí es cuando la generalidad se vuelve particularidad. Ojo con esto, amados. Pónganme en atención, por favor, a esto. Por favor, escudriñemos la Sagrada Escritura. Dice, ¿qué dice? ¿Qué era lo que estábamos viendo? Dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin que todos creyeran por medio de él.
Pero entonces aquí ya escribe qué fue lo que pasó después. Entonces llega y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea que aquí la generalidad está describiendo un grupo en particular que no lo recibió. Entonces aquí es cuando comienza a hacerse una separación de un pueblo. Si se dan cuenta, amados, aquí ya hay una separación. Aquí hay unos que dijeron, no, nosotros no aceptamos a ese que creó todas las cosas, no aceptamos a este que es la luz, no aceptamos a este que es el verbo, no aceptamos a este. Esos en particular dice, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, amados, eso está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente que los suyos, que son precisamente muchos de los de la tribu de Judea, no lo reconocieron, pero esos que no lo reconocieron fueron el status quo, o sea, los gobernantes, los que estaban interesados en otra cosa, porque los otros que sí creyeron también eran judíos o de la tribu de Judea, y esos sí creyeron que son los apóstoles, los discípulos, las personas que él sanó y toda la cuestión y demás, ¿no? Entonces dice así, más a todos los que lo recibieron, aquí ya hay otro grupo, ¿quiénes son? Los que lo recibieron. Entonces hubo unos que no lo recibieron, pero hay otros que sí los recibieron. Entonces, ¿qué pasa con esos a los que lo recibieron? Más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, amén, en su nombre, en el nombre de Yeshua Mashiach Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres en el cual podemos confiar, dice, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Elohim. Entonces aquí hay algo muy particular. Aquí, amados, pongan atención. Este es el aspecto principal de nuestra identidad. ¿Qué somos? Entonces, ¿qué somos? Somos hijos. ¿Por qué razón? Porque hemos creído. Entonces dice, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre. Entonces aquí es donde yo tengo que preguntarme, ¿verdaderamente yo creo en el Señor? Entonces, si yo creo en el Señor, si yo obedezco, si yo le reconozco como el Dios que estaba delante de su Padre, que era el Verbo, o sea, que estaba con el Padre, que es el Verbo del mismo Padre, por medio de Él, quien todas las cosas fueron hechas y sin Él nada hubiera sido hecho, que es la luz de la vida, que Él es la vida misma, el resplandor de toda gloria, que domina toda tiniebla, ojo con eso, y que está en la presencia del Padre. Si yo creo en eso, además de su obra, ¿por qué razón? Porque esa luz verdadera que alumbra el mundo vino a este mundo para que el mundo lo reconozca, y la forma como lo reconoce es porque Él hace unas obras a las cuales nosotros nos allegamos y vemos de tal manera, y la obra superlativa de este que toma forma de hombre, que se hace hombre, que es el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, es la obra de la redención, la obra de la redención, la obra de la justificación, la obra de la santificación, que en conjunto esa es lo que se llama salvación. Amén, hermanos. Eso es otro tema que tenemos que estudiar también. Entonces dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, les dio el honor, les dio el poder, les dio la facultad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un grupo que no creyó. Ese grupo no se puede llamar hijo de Dios, pero a los que sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio esa potestad, les dio ese poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí ya, si ves cómo, amados, es la misma escritura la que va haciendo la separación, vamos, las particularidades, las generalidades, las particularidades y las separaciones. Entonces aquí dice precisamente eso. Entonces, ¿qué somos? Si hemos creído, ¿somos qué? Fundamentalmente somos hijos de Dios, ¿no? Y eso tiene toda una serie de protocolos de los cuales no vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque aquí hay una generalidad. Entonces, amados, sigue diciendo las Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice, estos no nacieron
de sangre, ni por la voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Elohim. Entonces, ¿qué pasó con esto? Entonces, obviamente, aquí se está hablando de un nacimiento. Esto es lo que en las Sagradas Escrituras se conoce con el tema del nuevo nacimiento. Entonces, aquí los hijos de Dios tienen un nuevo nacimiento y ese es otro tema que tampoco vamos a tocar hoy. Simplemente estamos mirando el tema de nuestra identidad, ¿sí? De esa identidad primigenia, ¿no? Entonces dice, si no nacimos de voluntad de carne ni de voluntad de sangre. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural, el hombre físico como somos, nacemos o venimos a la vida, claro, porque ha sido también la voluntad del Todopoderoso en ese aspecto, digámoslo así de esa manera, pero fuimos concebidos por una acción de nuestro padre y nuestra madre que tuvieron una relación de carne y de sangre y nacimos nosotros. Así somos, así se crean los hombres. Los hombres no nacen ni vienen por la cigüeña. O sea, nosotros nacemos de una relación entre un varón y una mujer y nacemos de carne y de sangre. Entonces, pero aquí hay una diferencia. Entonces, esto es lo natural, amados, ¿sí? Esto es lo natural. Pero entonces aquí hay algo que ya es lo espiritual. Entonces dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces aquí nos está poniendo que ese verbo, que Yeshua Mashiach, que es Jesucristo, se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo carne. Este verbo que estaba en el principio de todas las cosas, con el Elohim, o sea, en Elohim mismo estaba, se separa porque el Hijo procede del Padre, entonces el Hijo viene, el Ben Elohim, el Hijo de Dios viene, se hace hombre, y como se hace hombre, entonces Él se hace hombre, y entonces dice que ese verbo, que es la palabra, la menra, la palabra de Elohim, el dabar de Elohim, se hace carne, se hace hombre, y habita entre nosotros, pero con un aspecto fundamental, dice que lleno de gracia y de verdad, ¿sí? O sea, ese término gracia en hebreo es gen, que implica muchas cosas, o sea, lleno de todo su favor, lleno de toda su misericordia, lleno de todo su amor, de toda su bondad. Es lo más hermoso que se nos puede dar a nosotros, amados. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos, porque todo lo que nosotros tenemos es porque a nosotros no nos ha costado. Al Señor sí le costó superlativamente todo eso. Y entonces dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria del Señor? Eso ya lo hemos estudiado varias veces. La gloria del Dios Todopoderoso es la presencia de Dios entre los hombres. Ojo con eso. La presencia de Dios entre los hombres. Ojalá algún hermano ahí que esté en todas estas cuestiones y demás se preocupara por prepararnos un tema acerca de la gloria del Señor. Eso sería muy bonito. Y nos dijeron un día, venga, yo voy a enseñar acerca de la gloria del Señor, y eso sería muy bueno. Y me llaman y los ponemos de acuerdo y ponemos de acuerdo y lo estudiamos entre todos. El tema de la gloria es muy hermoso. Yo sé que Alexandra se acuerda mucho de este tema porque lo hemos tocado en varias reuniones presenciales, pronto Alicita también, y obviamente Glorita, no sé si de pronto Lucecita y Renel también se acuerdan un poquito de este tema, pero aquí lo hemos tocado, Linita también lo sabe, ¿no? Y bueno, Marlene, tú pues estás entrando en este tema que nos está permitiendo el Señor, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa gloria es del unigénito del Padre, que es auténtica, que viene de parte del Dios Todopoderoso, que no tiene tacha, hermanos, que no tiene ninguna esquirla de nada que no sea la misma gloria del Dios Todopoderoso. Preciosísimo esto. Esto es algo preciosísimo. Entonces aquí estamos, hermanos, en ese aspecto primigenio. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces ese es un aspecto. Pero les voy a mostrar otro, y yo pienso, amados, que el tema me va a quedar cortico porque estamos ya. Aquí les voy a mostrar otro aspecto de qué somos nosotros. ¿Qué somos? Entonces vamos a Primera de Pedro. Ustedes ya me han escuchado hablar de este tema también varias veces, pero les voy a recordar esta frase. Entonces vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro.
Entonces en Primera de Pedro, el que lo encuentre me avisa porque a mí se me perdió. Bueno, Primera de Pedro. Entonces dice así en Primera de Pedro. Dice así. Vamos a ir desde una pluralidad a una particularidad en este pasaje. Bueno, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 nos dice lo siguiente. Tomen notas si no alcanzan a ver. Dice, pero vosotros sois ¿qué? Aquí este es un somos, esto es una pluralidad, ¿cierto? El quiénes somos, ese ya podemos tomar eso también como el aspecto para lo próximo que vamos a revisar. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros hacemos una particularidad aquí de esto, nos extraemos de esta generalidad y también decimos, además de que somos hijos, ¿qué somos? Somos un reino y sacerdocio en particular. O sea, nosotros realmente somos un sacerdocio. O sea, particularmente algo de nuestra identidad es que una vez que somos hechos hijos, una vez que viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, una vez que recibimos la salvación, una vez que recibimos que hemos nacido de nuevo, entonces nosotros tenemos algo y es que somos sacerdotes, ¿sí? En este pasaje de 1 de Pedro, eso es, digamos, de esta generalidad, de esta pluralidad, sacamos esa particularidad. Entonces, para que esto sea más alimentado, vamos a ir al libro del Apocalipsis. Entonces, en el libro del Apocalipsis, la palabra del Señor nos dice claramente. A ver, dice así. Dice así. En el capítulo 1, verso, voy a leerlo desde el verso 4 en adelante. Entonces dice, Juan a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y el que era el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua Mashiach, el testigo fiel, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Qué lindo es esto. Porque aquí implica el aspecto de la sangre, ser lavados con su sangre, implica el aspecto de la redención. Oye, amados, tengan en cuenta ese término. Cuando hablamos de la obra de la sangre, nosotros estamos hablando del término de la redención, de haber sido redimidos por su sangre. ¿Sí? Eso lo vamos a tocar después. Dice que están delante de su trono y de Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reino y sacerdocio. Aquí muchas traducciones las traducciones a veces muchas vienen, ese reino viene reyes. Realmente el término original en las Sagradas Escrituras en griego dice reino, es una singularidad. Entonces nosotros ¿qué somos? Precisamente somos un reino y somos un sacerdocio. Entonces aquí nos recuerda nuevamente que somos sacerdotes. Entonces, amados, no se les haga raros, ya hemos hablado muchas veces de esto. El sacerdote no es el que está parado allá en la esta, obviamente que eso sí implica que si ellos han hecho todo este proceso como estamos hablando, pues ellos son sacerdotes, ¿cierto? Pero nosotros en la particularidad que estamos viendo, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras es que si nosotros hemos nacido de nuevo y que hemos creído en aquel que vino y nacimos de carne, no nacimos de carne y sangre sino del Espíritu, entonces nosotros somos hechos hijos, y como somos hechos hijos, entonces hemos recibido al Espíritu de santidad, y como recibimos al Espíritu de santidad, en ese favor inmenso que tiene el Señor en medio de nosotros, entonces nos hace que nosotros también somos un sacerdocio, o sea, somos sacerdotes. O sea, ¿usted qué es, hermano? Usted además de ser hijo, también es sacerdote.
¿Sí se da cuenta? Entonces esos son aspectos de nuestra identidad. Nosotros tenemos que saber eso. ¿Y saben por qué es bonito esto, hermano? Porque un sacerdote, según las Sagradas Escrituras, es aquel que está para mediar entre Elohim y los hombres. Obviamente nuestro sumo sacerdote es Yeshua Mashiach, porque Yeshua Mashiach Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. O sea, les voy a hablar así como dice en hebreo. Yeshua Mashiach es Melech Malket Adonai. ¿Sí? Mele Malke Adonai es el sumo sacerdote, el Melech Malke, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, según el orden del Malek Sadik, según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Esos son términos que debemos utilizar porque ustedes saben que a mí me gusta mucho la lengua vernácula, la hemos venido aprendiendo, o la lengua original. ¿Por qué razón? Porque sí nos da una visión perfecta y clara de los términos que debemos utilizar para comprender las Sagradas Escrituras en su esencia misma, ¿cierto, amados? Bueno, amados, eso muy bien. Voy a tocar el otro aspecto del qué somos y del aquí tocamos el aspecto del qué somos, pero voy a buscar el aspecto del quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entonces, para saber el quiénes somos, a ver, pongan el quiénes somos, o sea, esa pluralidad. Entonces ya sabemos, si usted es hijo, usted se reúne con otros hijos, entonces usted se reúne como un grupo. Entonces, si usted se reúne como un grupo con otros hijos, eso es lo que la palabra del Señor llama la congregación de los santos, la congregación de los que han sido separados para Dios. Entonces, ¿a nosotros qué nos hace santos? ¿Lo que nosotros hagamos? No. Lo que nos hace santos es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos separó por medio de una obra que hizo para redimirnos. Ojo con eso. Él nos separó para Él por una obra que hizo para redimirnos. Y nosotros por gracia aceptamos eso. Entonces somos santificados en su nombre. O sea, ¿qué quiere decir que somos santificados? Somos separados para Él. Entonces cuando le pregunten, Marlene, nuevamente, mijita, le digan, si usted es una persona que se cree santa, amén. ¿Por qué? ¿Por lo que usted hizo? No, por lo que yo he hecho, no. Por lo que el Señor hizo a favor mío, ¿sí? Eso es lo que a mí me permite ser santificado, o sea, ser separado para el Señor. Lo que yo he hecho y lo que me corresponde a mí es ser obediente, hacer su voluntad, ¿sí se da cuenta? Y haciendo su voluntad nosotros podemos cometer errores, podemos pecar, porque no se vayan a asustar de lo que les voy a decir. Nosotros somos santos que pecamos, ¿sí? Porque todos los hombres pecan. El único que no peca es el Señor. Amén, amados. Amén. Por favor, entendamos esto, ¿sí? Porque si no, entonces, hermanos, nos estamos poniendo en unas posiciones inalcanzables. Y esas posiciones inalcanzables, y gracias al Señor que no podemos llegar a hacerlo, pero esa posición inalcanzable, el único que la tiene es el Señor. Por eso está sentado a la diestra de la majestad de su Padre. Nosotros necesitamos diariamente. ¿De qué necesitamos diariamente? De su misericordia. Por eso la palabra del Señor dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y qué es que nosotros necesitamos de su misericordia nueva cada mañana? Que necesitamos invocar el poder de su sangre para que nos limpie de todo pecado. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que dirija nuestros pasos. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a que el Señor nos vea con misericordia, porque cuando el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Yahvé Elohim, nos ve bajo la cobertura de la sangre de su Hijo, nos ve porque su Hijo pagó por nosotros y nos compró con su sangre. Ojo, amados, con esto. Este es el favor de la redención. Oye, el favor de la redención. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender y saberlo y manejarlo con mucha habilidad y destreza. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos cogen y nos pegan 3 zarandeadas porque nosotros no sabemos esto. Entonces, por eso es que a veces cuando comenzamos a hablar con teólogos o con personas que conocen la palabra, incluso con muchas personas que incluso ni aceptan al Señor y hasta que son ateos, nos cogen y nos dan 3 vueltas, ¿no? Entonces nosotros no es por lo que nosotros hayamos hecho, hermano. Por eso es que la salvación no se pierde, amén, hermanos.
Una vez nosotros hemos sido salvos, la salvación no se pierde. Nosotros perdemos, ojo con esto que les voy a decir y ya se lo he dicho varias veces, perdemos el ingreso al reino. Eso sí podemos perder el ingreso a reinar juntamente con el Señor cuando Él venga. Pero perder la salvación, no, ¿cierto? Ahí es donde está la cosa. Esa es la importancia de estudiar el Evangelio del reino. ¿Sí? Amén. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Venga a nosotros tu reino. Esa es la voluntad del Padre Eterno, que venga a su reino, nosotros haciendo su voluntad. A nosotros nos toca hacer su voluntad. La obra de salvación Él ya la hizo. ¿Cómo la hizo? La hizo en el madero, entregando su vida por nosotros, derramando su sangre preciosa por nosotros, comprándonos con su sangre, limpiándonos de todo pecado con su sangre preciosa. Y además de eso, por medio de esa sangre, nos hizo reino y sacerdocio. ¡Qué lindo! ¡Ja! El Señor es maravilloso, amado. El Señor es lo más precioso que puede haber. Lo más hermoso que me pudo suceder es ser del Señor, amado. Eso es lo que nosotros debemos decir. Entonces, para no alargarme mucho, hermanos, porque ya llevamos una horita larga aquí en este tema, entonces vamos a dejar pendiente para la otra semanita el otro aspecto, pero vamos a mirar la introducción del quiénes somos. Entonces, ¿quiénes somos? Háganme el favor y me acompañan al libro de los Efesios. Por favor, al libro de los Efesios. Ya es muy importante que nosotros sepamos esto. Muy importante, muy importante. Efesios está después de Gálatas, ¿no? No se pierdan. Y por favor con su Biblia en la mano, ¿no? No se me vayan a distraer. Entonces, el quiénes somos. Entonces, mire, amados, vamos a comenzar a leer, este pasaje desde el libro de los Efesios, el quiénes somos. Voy a dejar solamente esta introducción acá para alargarnos la otra semana respecto de esto que estamos revisando acerca del qué somos, del quiénes somos y el otro aspecto de nuestra posición, porque el de nuestra posición es también supremamente importante. Entonces, el quiénes somos, dice así. Entonces dice así, el libro de los Efesios capítulo 2, verso 11. Acordaos, por tanto acordaos, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, y voy a explicar esto un momentico así muy rápido y someramente, una persona gentil en el tiempo del Señor Yeshua HaMashiach, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Judea cuando el Señor vino, una persona gentil era aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, o que no tenía ninguna relación con los hijos de Jacob, con Israel, ¿sí? Con todas las tribus de Israel, ninguna relación. Entonces ellos los llamaban gentiles. Eso, el término en hebreo es goín, ¿cierto? Que es como, vamos, es como cuando nosotros decimos, nosotros somos colombianos y los otros, digamos, aquí nosotros somos de este pueblo, somos colombianos y los otros allá, digamos, por si son gringos, ¿sí? Así, algo así. Entonces nosotros pudiéramos escribir una carta, si sucediera algo aquí particular en Colombia, acordaos que en vosotros tiempos, vosotros los gringos, le diríamos a los gringos, ¿no? Sí, entonces así. Entonces aquí, hermanos, por ejemplo, vamos a ver eso. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué pasaba con la circuncisión? La circuncisión era precisamente ese aspecto de pacto con Abraham que identificaba al pueblo de Elohim, al pueblo de Abraham, a la descendencia de Abraham, lo identificaba que estaba bajo el pacto abrahámico. Entonces ellos decían, por eso dice que respecto a la circuncisión de la carne, entonces el que no estaba bajo el pacto abrahámico, el que no tenía la circuncisión no estaba bajo el pacto abrahámico. Entonces aquí dice que vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, de acuerdo a la circuncisión hecha con mano, erais llamados incircuncisos por medio de la circuncisión hecha con mano de hombre. Qué interesante hecho con mano de hombre, porque la circuncisión que viene ahora es la circuncisión hecha en el espíritu. De eso vamos a hablar después. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mashiach,
¿Alejados de qué? Entonces aquí es donde nosotros comenzamos. Alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces nosotros no teníamos al Mashiach, no creíamos cuando estábamos alejados, cuando andábamos en la mundanalidad, cuando éramos todos terribles, o toda esta cuestión, estábamos sin Mesías, o sea, sin Mashiach, sin Cristo, ¿cierto? ¿Éramos qué? Estábamos alejados de Israel. Entonces estábamos de qué? Estábamos alejados de Israel. Entonces estábamos alejados de qué? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces estábamos sin Mashiach, estábamos alejados de Israel, estábamos fuera de los pactos y estábamos lejos de Dios, estábamos alejados de Dios, alejados de Elohim, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros no conocíamos al Dios Todopoderoso, estábamos alejados de Él, ¿cierto? Entonces dice así, amados, estábamos alejados de Dios, estábamos alejados de Elohim y estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Dice, pero ahora, entonces aquí viene el pero ahora, ojo con esto, ahora esto es lo que tiene que ver con el quiénes somos. Pero ahora, en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua Mashiach. Pero ahora, ¿cómo hemos sido hechos cercanos? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre, es la obra de la redención. Por medio de la sangre de Yeshua Mashiach ya nos hemos acercado. Entonces, ¿a qué nos hemos acercado? Nos hemos acercado al Mesías, a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a Dios. Esos 4 aspectos es los que nos ponen a nosotros en el quiénes somos. Ahora somos ¿de quién? Del Mesías, o sea, tenemos la redención, pertenecemos a un pueblo espiritual que se llama Israel y pertenecemos, estamos ahora bajo los pactos, no el pacto, bajo los pactos, porque el pacto supremo implica varios aspectos del pacto, por eso son pactos, y ahora estamos cerca de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Yeshua Mashiach. Entonces, ¿qué venimos siendo nosotros? Nosotros somos ciudadanos de Israel porque el Señor nos adquirió para Él con su sangre preciosa. Ahora somos ¿qué? Estamos cercanos al Dios Todopoderoso, a Elohim. Ahora ¿a quién le pertenecemos? Al Mesías. Y entonces, ¿qué más, hermanos? Ahora nosotros estamos bajo el pacto. Por eso cuando el Señor viene y nosotros hemos celebrado el Pesha, la Pascua, cuando la celebramos, el Señor viene y toma la copa y dice, bebed de este vino, que esto representa mi sangre, la sangre del pacto renovado o del pacto nuevo en mi sangre. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, creemos en el Señor, en que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros hemos aceptado que hemos tomado de esa copa, ¿cierto? De ese, digamos, de ese, digamos, tormento que se le infringió al Señor para derramar su sangre, la tomamos en representación de que entramos en pacto, ¿sí? Y entonces también comemos del pan, entonces también estamos bajo el pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31. Acuérdense muy claramente de esto que les estoy diciendo. Oye, amados, entonces aquí ya estamos en el quiénes, un aspecto del quiénes somos. Y además de eso, respecto del quiénes somos también, del quiénes somos, entonces Primera de Pedro, la que leímos ahorita, él nos anuncia claramente este aspecto, amados. Primera de Pedro nos anuncia, lo voy a repetir para que lo tengamos en cuenta y no se nos olvide. Entonces nosotros, ¿qué somos ahora? Linaje escogido. Y somos un real sacerdocio y somos una nación santa. Entonces la nación santa es Israel, espiritual, la nación santa del Todopoderoso. Por eso, con toda certeza y toda seguridad, usted y yo podemos decir, nosotros pertenecemos a la ciudadanía de Israel. ¿Por qué razón? Porque el Señor con su sangre bendita me compró y me acercó al pueblo escogido de Yahvé Elohim. El pueblo escogido de Yahvé Elohim, en un término más espiritual, superlativamente más alto,
es el pueblo de Israel o la nación de Israel, que no implica que sea la nación y el país de Israel, va más allá de eso, porque nosotros, eso es una parte del aspecto del reino, pero eso hay que dejarlo ahí stand-by mientras después lo discutimos, pero nosotros somos por excelencia el Israel espiritual, oyen amados. Y en esto implica nosotros conozcamos también, hermanos, también conozcamos el misterio de Jerusalén. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar por la paz de Israel, por la paz en Jerusalén. Y nosotros que somos ese pueblo escogido por Dios, esa nación santa, somos ese Israel espiritual al cual el Señor va a recoger en su segunda venida para establecer su reino de justicia y de verdad. Amén. Bueno, amados, no los atormento hoy más. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar aquí. Entonces vamos a dejar el aspecto el último aspecto y parte de este aspecto del quiénes somos y de nuestra posición lo vamos a dejar para la otra semanita, ¿les parece? Entonces, como ustedes son bien juiciositos y ustedes van a hacer todas las tareas, ustedes van a tomar estos versículos y se van a preocupar por estudiarlos y ponerlos en práctica durante esta semana. Amén. ¿Les parece? ¿Sí? Mirar los aspectos de la sangre, mirar los aspectos de todo esto que estudiarlo, escudriñarlo, y si tienen dudas, quejas y reclamos, entonces me hacen el favor y llaman a la línea de servicio que les contesta a mi esposita y entonces ella le resuelve, no, mentiras. Les agenda cita, dice Aleidita. Entonces, amados, ustedes saben, yo estoy 24 horas con ustedes. Me faltó Glorita, también me faltó Brayita. También, amados, estamos aquí es para servir. Amén. Entonces, me alegra tenerlos. Y si tienen preguntas, pregunten. A ver, tenemos espacio de preguntitas, cositas. A ver, y si tienen cuestiones en las que nos podamos extender también. No, Alicita. Hasta luego, Monchito. No, espérese, nos despedimos, Alicita. Marlene no tiene nada que preguntar, Marlene. No, por ahora no. Me encantó de verdad, me gustó mucho. Bueno. Entendí bastantes cosas de mejor manera que tú sabes en qué oportunidades y con quién. Entonces transmites de una manera que no la había escuchado de esa forma y me llama mucho la atención de la manera que te expresas y haces llegar lo que quieres hacernos llegar a nosotros.